Hola mis hermanos queridos, me gustaría estar en condiciones físicas de grabar el comentario de la lección de esta semana en video, pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Él no hace las cosas como nosotros, los seres humanos, deseamos o pedimos. Dios hace las cosas como Él, en su soberana sabiduría, sabe que las cosas deben ser hechas. Ustedes saben que estoy enfrentando una terrible batalla contra la enfermedad, pero el Señor me está llevando paso a paso, dentro de su tiempo y no del mío. Les agradezco sus oraciones, las expresiones de cariño, amor y preocupación. Por favor, sigan orando por mí. Dios es poderoso y está en el control de mi vida. Ahora, después de decir estas cosas, voy a comentar la lección 7 bajo el título de Jesús, el ancla fiel. Lo primero que necesitamos saber es que en este punto del estudio de la epístola a los Hebreos, Pablo hace un alto en su presentación teológica del tema y empieza a aplicar la teología a la vida práctica de la iglesia. Tal vez viendo a ti, ¿cómo reaccionas tú delante de los embates de la vida? Bueno, Pablo les recuerda a los hebreos que ellos resistieron con fe las situaciones difíciles. La iglesia de los hebreos no se dejó afectar por las vicisitudes de la vida. El diablo vino contra ellos como un león rugiente, buscando destruirla. Pero los hermanos hebreos reaccionaron con fe. Por eso Pablo les dice en Hebreos 10, 32 al 34 lo siguiente. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas, a las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Ahora, mi amado, quisiera que percibas la expresión fueron iluminados. Esta expresión se la repite aquí, en el texto que acabo de leer, y también en Hebreos 6, 4 y 5, donde dice que no es posible que los que un día fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra, elemento que tiene que ver también con la formación de la iglesia. Yo digo, no debería ser así, pero infelizmente lo es. Y me refiero a la cultura que nos rodea. Siempre fue así a lo largo de la historia. La iglesia vive en este mundo, eso es inevitable, de una u otra forma. Aunque no querramos, somos influenciados por la cultura en la que vivimos. Disfrutamos del compañerismo de los hermanos durante el sábado en el templo. Nos regocijamos cantando, alabando el nombre de Dios, estudiando la palabra de Dios, conviviendo con los hermanos. Pero ese es un día. A lo largo de la semana somos bombardeados por la cultura que nos rodea. Y esta es una cultura que se propaga
que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo. Aquí Pablo está hablando de no hacerle caso al Espíritu Santo, de resistir el trabajo del Espíritu, que es guiarnos a la verdad. ¿A qué verdad nos guiará el Espíritu si cada uno escoge su propia verdad? Por eso los versículos 4 y 6 son claros. Dice, no es posible que vuelvan a ser renovados. O sea, es imposible. ¿Quieres un ejemplo de algo imposible? Coloca la cabeza dentro de un balde de agua y quédate media hora sin respirar. Eso es imposible. Bueno, Pablo dice que es imposible que al que se endurece contra el Espíritu Santo, que esa persona sea renovada. Y Pablo aclara que eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. No se puede ignorar la expresión vuelvan a ser renovados para arrepentimiento. Es imposible que vuelvan a ser renovados para el arrepentimiento. Pablo está hablando en este texto del pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. ¿Y por qué no tiene perdón? No porque Dios se canse de perdonar o porque su amor infinito por el pecador se haya agotado, sino simplemente porque para ser perdonado, el pecador necesita pedir perdón. A nadie se le puede obligar a recibir el perdón. El perdón es una dádiva de la gracia divina, pero la persona quedémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Aquí Pablo menciona una mala conciencia. La conciencia no es la voz de Dios, pero el Señor nos habla muchas veces a través de ella. Cuando no se ha vuelto todavía mala, cuando la conciencia todavía escucha lo que la palabra de Dios dice. Ahora, en este punto es necesario aclarar que Dios no le ha dado una buena conciencia solo a los que conocen su palabra. Recuérdate que escribiendo a los romanos, Pablo declaró en Romanos 1, 18, razonamientos. Esta frase es clave. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a su impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Oh, mi hermano querido, esta gente recibió de manera natural la conciencia de la existencia divina, pero no le hicieron caso. Queridos hermanos, aunque hablamos así con respecto a ustedes, estamos convencidos de cosas mejores que tienen que ver con la salvación, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han demostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin para la plena realización de su esperanza y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Veamos algunas características
de los cristianos fieles, siempre según el orden de Melquisedec. Oh, mi hermano querido, por favor no te dejes influir por la cultura en la que vives. No trates de jugar con los consejos divinos, con sus instrucciones, con sus enseñanzas. El Señor te ama, desea salvarte, sufre y llora por ti. Y si caes, pues Jesús está en el santuario celestial intercediendo por ti. Entonces, ánimo delante de los embates de la vida, delante de la cultura que te rodea. Tú aférrate a las instrucciones divinas. Lee, asimila, agárrate de las promesas divinas. Cobra de Dios las promesas divinas. Tú eres de aquí. ¿Cómo nacieron estos comentarios? Hace 25 años atrás. ¿Por qué razón existen los comentarios? ¿Por qué comencé a grabar estos comentarios? Es una historia bonita. Y también cuando salga de aquí, les voy a contar las maravillas que Dios está haciendo por mí. Aquí mismo, en el hospital, yo ya he visto la mano poderosa de Dios obrando en la vida de gente que estaba en una situación terrible, porque durante 15 días estuve en la unidad de tratamiento intensivo. Gente que entraba gimiendo, llorando, lamentándose. Gente por la cual yo oraba, al mismo tiempo que oraba por mí. He visto maravillas